esperanza está en Dios hasta el final. Dice el versículo 12, Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 18: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Observe lo que dice este versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor, porque el Señor es precioso y Él no cambia, hermanos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Algo que quiero resaltar, hermanos amados, es en el libro de los Hechos. Cada vez que uno mira el libro de los Hechos, se da cuenta lo que hacían los apóstoles. Y eran exactamente, hacían lo que Cristo hizo. Fueron muy buenos discípulos. Aprendieron a ser discípulos. Enseñaban, predicaban y sanaban. Enseñaban, diga conmigo, enseñaban, predicaban y sanaban. Y esto fue lo que ellos hicieron. Sanaron a un hombre que estaba cojo, más de 40 años o casi 40 años de enfermedad, y vinieron a hacerles el reclamo. Y lo que ellos hicieron fue predicar, y les dijeron: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y les dijeron: tienen que callarse, no pueden hablar en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Muy buenos discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No podemos callarnos, no podemos dejar de decir las maravillas y los prodigios del Señor. Y seguían haciendo milagros.
Y la oración que ellos le decían al Señor: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que esa sea nuestra consigna en este tiempo, mientras que conozcamos al Señor, mientras que estemos aquí en la tierra, es: Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra. Yo voy a hablar lo que tú eres, yo voy a hablar lo que tú haces, yo voy a hablar quién eres tú, Señor. Y mientras que yo hablo, solamente te pido una cosa: que extiendas tu mano y hagas señales, hagas milagros en medio de nosotros. Y eso es lo que el Señor está haciendo en esta noche en medio de nosotros. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a alabar al Señor. Vamos a adorar al que vive y reina por los siglos. Amado Dios, bendecimos tu nombre, te damos gracias, te damos gloria y honra a ti, Jesús. Dile al Señor: te adoramos hoy, aleluya, y te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos hoy, aleluya, el Rey de Reyes y Señor. Te adoramos a ti por siempre y para siempre. Tú eres Señor. Dígalo fuerte: te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Levante su voz y dígale: te adoramos hoy, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos y te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos, dile a Él: te adoramos hoy, aleluya, y te adoramos hoy. Tú eres Señor, tú eres fiel. Aplauda su fidelidad. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Levante su voz y dígale al Señor: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Dígale: te adoramos, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel. Dígale conmigo a Él. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, dígale, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Y nos postramos, Señor, en reverencia, en humillación delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza y nuestra necesidad de ti. Hemos entendido que separados de ti nada podemos hacer, pero que contigo todo lo podemos, porque eres tú nuestra fuerza, eres tú quien nos fortalece. Y en esta hora el Espíritu de Dios está trayendo nuevas fuerzas. Hay algunas personas en desánimo, en pesimismo, pensando tal vez que todo se acabó, que no hay nada que hacer, pensando tal vez que no puede alcanzar lo que se ha propuesto. Pero hoy el Señor te ha traído y te está dando nuevas fuerzas. Si tú lo puedes creer, levanta tus manos y di: Señor, recibo de ti nuevas fuerzas. Las fuerzas del búfalo. Recibo el vigor que le das a mis huesos. Recibo la fortaleza que viene de ti. Oh, aleluya. Diga el débil: fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo creo, para mí nada es imposible. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Es maravilloso mientras nos inclinamos ante su realeza y ante su majestad. Como Él extiende su mano poderosa. Como Él cubre nuestra vida con su sombra protectora. Aleluya. Nuevas fuerzas, dice el Rey. Nuevas fuerzas, dice el Señor. Vas a levantar tus alas. Te vas a remontar a las alturas.
Hoy te estoy dando nuevas fuerzas. No está terminado. Sí puedes. No aceptes ningún pensamiento de derrota, ningún pensamiento de pesimismo, de incapacidad. Levántate en esta hora y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dale un aplauso fuerte al Rey. Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias por estas fuerzas nuevas. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Precioso. Gracias, gracias. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Qué hermoso eres. Cuán grande eres tú, Señor. Gracias por amarme, por cuidarme, por fortalecerme. Gracias, Dios mío. Te alabo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Sí, tienen cara, ¿saben? Sí, tienen cara de bendecidas, de bendecidos. Pueden tomar asiento. Vamos a mirar la Biblia, la palabra del Señor, por unos minutos antes de seguir orando. Amén. Quiero pedirle que busque su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Y cuando lo ubique, por favor, vamos a leer a partir del verso 13. Verso número 13 del capítulo 10 del libro de Romanos. Amén. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, porque produce vida, porque da resultados, porque Dios no miente, porque Dios no se equivoca, y esa es la confianza que nos asiste. Dice la palabra del Señor: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Amén. Qué bonito, ¿no? No sé si usted se vio ahí reflejado en esa porción de la Biblia. Dígale al que tiene a su lado: yo soy ese mensajero. Yo soy ese mensajero del que habla la Biblia. Yo soy el mensajero enviado por Dios para anunciar el nombre de Jesús y para que otros oigan. Y para que al oír crean. Y para que cuando crean, entonces invoquen el nombre del Señor. Porque cuando se invoca el nombre del Señor, experimentamos confianza. Experimentamos seguridad. Eso es lo que hace la fe. Yo invoco el nombre de Dios, sé que Él es mi Padre, sé que está de mi lado, sé que es mi ayudador, sé que Él es mi Salvador, sé que Él es mi proveedor. Y entonces, cuando yo invoco su nombre, estoy tranquilo. Amén. Estamos hablando de algo tan importante en el reino de los cielos, y es el de discipular a otros, entendiendo primeramente que para discipular a otro yo tengo que ser discípulo. Aquí estamos hablando de discípulos de Cristo. Esta es la iglesia Mi Esperanza, pero bueno, tal vez no lo saben, pero hay una denominación dentro de las iglesias cristianas que se llama discípulos de Cristo. Entonces, por eso hice esa anotación. Pero hay algo particular frente a lo que Dios nos da en su palabra, y hemos hablado y tal vez hemos escuchado muchos mensajes de cómo Dios nos envía para que hablemos a otros. No sé si usted alguna vez ha escuchado un mensaje de esos, de que Dios dice que hablemos. Ahora mismo, cuando comenzamos el culto, la palabra de Dios nos estaba diciendo que habláramos, que no podemos dejar de hablar, que no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Pero hoy el Señor quiere que reflexionemos un poquito y vayamos más allá de las palabras. Vamos, diga conmigo: más allá de las palabras. Las palabras son importantes, por supuesto, no hay ni la menor duda. Las palabras son poderosas.
Las palabras tienen poder para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Lo que nosotros digamos es importante y estamos llamados a llevar la palabra de Dios a donde quiera que vayamos. Pero el Señor quiere que hoy examinemos algunos aspectos que están registrados en la Biblia de cómo el discipular, el ir a hablar, tiene que ir más allá de las palabras. Hay un versículo en la Biblia, en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Casi que está diciendo: sean discípulos míos como yo soy discípulo de Cristo. Pero llama mi atención por qué no dice el apóstol Pablo: imiten a Cristo. Pensemos por un instante. Perfectamente hubiera podido escribir: imiten a Cristo. Pero pensemos por un momento. Él dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Allí hay algo interesante. Allí hay algo importante. Porque tal vez las personas no puedan ver a Cristo. Nos ven a nosotros. Cuando Jesús empezó su ministerio, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, comienza diciendo que en otros tiempos Dios habló por sus profetas, pero que en este tiempo nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y si usted mira Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. Por eso es que cuando uno de sus apóstoles le pregunta a Jesús que quiere conocer al Padre, que le muestra al Padre, Jesús le dice, por allá en Juan 14, le dice: todo este tiempo he estado con ustedes y todavía no han visto al Padre, es que yo reflejo al Padre. Esa fue la respuesta de Jesús: yo reflejo al Padre. Ahora bien, ninguno de nosotros puede ver a Jesús, puede ver a Jesucristo. Por eso aparece Pablo diciendo: imítenme a mí, porque a mí sí me pueden ver. Eso sí, tengan claro que cuando me ven a mí, yo estoy reflejando a Cristo. Yo soy el reflejo de Cristo. Así como Jesucristo es el reflejo del Padre, la fiel imagen de lo que es Dios, Pablo está diciendo: yo soy el reflejo de Jesucristo. Imítenme a mí. Y eso debería hacernos pensar en la importancia que tiene no solamente las palabras, sino nuestra conducta, nuestras actitudes. No solamente lo que hablamos, sino cómo lo hablamos. Hay muchas maneras de decir las cosas. Pero si el apóstol Pablo está diciendo: imítenme a mí, yo creería que vale la pena revisar un poquito qué me muestra la Biblia del apóstol Pablo, ¿no le parece? Porque si tengo que ser imitador del apóstol Pablo para imitar a Cristo, él está diciendo de alguna manera: mírenme a mí, porque yo soy un imitador de Cristo. Mírenme a mí, porque mi vida se consume sirviendo al Señor. Ustedes no pueden ver a Jesucristo, pero me pueden ver a mí y yo lo estoy reflejando a Él. ¿No le parece un mensaje importante? Algunos se distraen un poquito, pero no se distraiga, porque aquí hay algo que Dios nos está dando. Quisiera que revisáramos algunas porciones. 2 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice la palabra del Señor: para nosotros, está hablando el apóstol Pablo, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Y entonces empiezan a aparecer algunos aspectos de la vida del apóstol Pablo y empezamos a entender qué es lo que hay que imitar. Aquí la Biblia está diciendo: imitemos la santidad del apóstol Pablo. Imitemos la sinceridad del apóstol Pablo. Porque esa santidad y esa sinceridad, dice él, vienen de Dios.
Y Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y que nosotros seamos sinceros. La Biblia enseña que para acercarse a Dios es necesario acercarse con sinceridad de corazón, dice el libro de los Hebreos. Pero hay unos aspectos que vale la pena que empecemos como a puntualizar. Tal vez usted quiera tomar nota de ellos. Pero diga conmigo, santidad y sinceridad. Una conducta que no se ajusta a la sabiduría del hombre. Una conducta que se ajusta a la gracia de Dios. Eso es grande. No me muevo bajo los estándares del mundo. El mundo tiene unos estándares y todos los conocemos. De allá venimos todos. Pero encontramos en la palabra los nuevos estándares de Dios. Santidad, sinceridad. No me ajusto al mundo, no me acomodo al mundo, me acomodo a la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que imitar, porque eso es lo que Cristo es y lo que el apóstol Pablo estaba reflejando de Cristo. Aquí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 7, el versículo 2 dice: hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. Esa es una conducta digna de imitar. Él lo que hacía, lo hacía para Dios. Él lo hacía en el nombre de Jesucristo y lo hacía para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí aparece un término importante: no agraviar, no ofender, no faltar a otras personas, no causarle dolor a otras personas, no causarle pena a otras personas. Eso hacía el apóstol Pablo y eso es lo que la palabra nos dice que debemos imitar. Porque si bien las palabras son importantes, las palabras tienen que ir acompañadas de una conducta, de un estilo de vida, de un testimonio que inspire, que anime a otros a ser imitado. No sé si usted ha visto personas que su estilo de vida no gusta. No le provoca a uno dice: no, yo no quiero ser así. Alcanzo a decir: no, menos mal yo no soy así. Pero cuando llegamos a la palabra encontramos los estándares de Dios y decimos: eso no está dentro de los estándares de Dios, entonces yo no quiero ser así. Y más adelante en 2 de Corintios también, en el capítulo 12 y en el versículo 19, dice: ¿todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes?, pregunta el apóstol Pablo. Más bien, hemos estado hablando, fíjese que son importantes las palabras y que hay que hablar. Hemos estado hablando delante de Dios en Cristo, y todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. Había un propósito en el mensaje y en la conducta del apóstol Pablo, y era edificar a otros. Contribuir a que la vida del otro sea edificada, a que la vida del otro aprenda, haga lo que es provechoso, que en la vida del otro haya crecimiento, que en la vida del otro haya progreso. ¿Sabe qué quiere Dios que hagamos tú y yo? Que contribuyamos a que el otro progrese, que contribuyamos a que el otro avance, que así como Dios es nuestro ayudador, nosotros seamos ayudadores de otras personas. ¿Será importante lo que se hace y cómo se hace? El rey David, cuando escribe el Salmo 40, dice que él clamó a Dios y que lo esperó pacientemente, y que como resultado de eso Dios se inclinó ante él, y que Dios hizo algo en su vida. Yo no sé si en la vida de alguien aquí presente Dios ha hecho algo. Diga: Dios ha hecho algo en mi vida. El rey David en el Salmo 40 escribe, dice: me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, luego puso en mí un cántico nuevo. Ahora yo entono salmos al Señor, pero enseguida dice: verán esto muchos. Verán, no solamente oirán, sino verán. Si lo que escuchan de nosotros va acompañado de lo que nosotros hacemos, eso es lo que va a impactar más a la gente. Las acciones y las actitudes en un momento determinado pueden tener mucha más fuerza, mucha más relevancia, mucho mayor impacto que las mismas palabras. No estoy diciendo que no hablemos.
Estoy diciendo que la Biblia me presenta la conducta y las actitudes como algo que debe acompañar y ser consecuente con nuestro discurso. Eso es lo que nos da autoridad. Cuando termina el Señor Jesús el Sermón del Monte, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en los versículos 28 y 29 la Biblia registra que lo que él enseñaba causaba asombro. Dice, qué enseñanza tan asombrosa. Es que él habla con autoridad. ¿Qué le daba la autoridad a Jesús? Sino que llevaba una vida consecuente con lo que él anunciaba con sus palabras. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso forma parte del testimonio y del estilo de vida. Amén. Más adelante en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4, hay algo precioso aquí. Dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó, mire lo importante, no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. ¿Será que la convicción se transmite? ¿Será que la pasión se transmite? Por supuesto que sí. Y lo que está diciendo es que en ellos había una profunda convicción, no solamente palabras, y luego continúa diciendo, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. ¿Qué andamos buscando nosotros? Diga, el bien de los demás. El evangelio de Jesús siempre está en términos de los unos y de los otros. Ese es el lenguaje que nos habla Él. Y es lo que nosotros debemos practicar. Y por eso continúa en el versículo 6 diciendo, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Cuándo reciben el mensaje con alegría? Cuando haya convicción. Cuando se vea en mí la intención de ayudar. ¿Usted percibe cuando alguien quiere ayudarlo? ¿Usted percibe cuando alguien quiere aprovecharse? Si uno lo percibe. El que quiere aprovecharse de uno, y más ahora en Cristo, más ahora con el Espíritu Santo, tenemos un discernimiento espiritual. Las personas que no tienen a Jesús, a quienes nos estamos dirigiendo para contarle las buenas nuevas, para ser esos mensajeros de los que habla la palabra, pues lo perciben. Puede que no tengan el Espíritu Santo, pero Dios les dio entendimiento. Ellos saben quién tiene buenas intenciones y quién tiene malas intenciones. Y yo quiero que lo que la Biblia dice es, van a recibir ese mensaje con alegría cuando vean en usted convicción y buena intención. Vamos, diga conmigo, convicción y buena intención. Luego el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, y le dice a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. En la manera de hablar, aparece la palabra, pero luego dice, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Aleluya. ¿No le parece hermoso? Vamos a puntualizarlo. Que seas un ejemplo a seguir en la manera de hablar, vamos, diga la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Tremendo. Ante eso, ¿sabe qué está ocurriendo cuando nosotros tenemos esa conducta y esa actitud? Que la luz se va impartiendo. Y cuando la luz se va impartiendo con el amor, con la fe, con la convicción, con la sinceridad, con la santidad, entonces las tinieblas tienen que retroceder. Porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Eso lo estableció el Señor. Es una ley de Dios. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles que no sirven para nada más que para destruir
a los oyentes. Una actitud, una conducta. No estamos discutiendo. Dios no nos manda a discutir. Dios no nos manda a pelear. Dios no nos manda a generar controversia, a llenarnos de argumentos. Y si vienen contra nosotros, entonces a contraargumentar. No, no es eso lo que Dios nos manda a hacer. En el verso 15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué importante eso. No tengo de qué avergonzarme. Llevo una vida transparente. Llevo una vida sincera. Llevo una vida de servicio. Tengo una buena conducta. Cuando yo tengo ese estilo de vida y voy a hablarle a la gente de Jesús, la gente recibe el mensaje de Jesús. Porque va acompañado de seguridad, de convicción, de santidad, de alegría. Amén. Y luego le dice, evita, verso 16, las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Qué hermoso. Es importante lo que ven en nosotros, además de lo que decimos. Por supuesto que sí. Yo no sé si usted quiere hablar de Jesús. Gracias, Señor. Como 3 o 4. Bendito Dios. Necesitamos acompañar nuestro discurso, porque lo que no se ve, lo que va más allá de las palabras, tiene un impacto poderoso. La Biblia me muestra, o nos muestra a todos, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, si nos adelantamos un poquito, Primera de Pedro, capítulo 3, dice la Biblia, las esposas deben someterse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra. Se puede ganar a alguien sin palabras. Cuando yo me convertí al Señor hace muchos años, el Señor me llamó desde el primer día a llevar la palabra. Y yo quería que todos vieran lo que yo veo. Y entonces yo llegué a mi casa un día entusiasmado y le dije a mi esposa, con nombres propios, pues los amigotes con los que yo andaba antes y que ahora estaban como burlándose de mí, como desconcertados, porque eso genera desconcierto. El que huepajeaba ya no huepajeaba, el ayombero se había ido. Bueno, había como una confusión allí. El tema es que yo quería, en lo profundo de mi corazón, no conocía la palabra, pero yo quería contarles a ellos mi experiencia. Y entonces mi esposa me dijo, ven, siéntate tranquilo, no se afane. Empieza a vivir en santidad. Empieza a vivir de la forma como Dios lo está llevando a vivir. Que muchos van a ver eso y se van a acercar a ti para saber qué fue lo que pasó. Pero deja que pase un tiempito. Deja que pase un tiempo. Porque cuando vean que hay algo en ti digno de imitar, se van a acercar a ti. Cuando vean que hay algo en ti que es consecuente, que te está llevando a progresar, que te está llevando a mejorar, que tu vida está en un buen nivel, que tus conflictos han sido resueltos, que ya no estás en círculos viciosos, que ahora estás en un nuevo nivel, entonces se van a acercar a ti, porque es importante lo que ven en nosotros. Y como es tan importante, entonces devolvámonos a Filipenses, al capítulo 2. Y a partir del versículo 12 ya el Señor nos habla a nosotros. Diga, el Señor me habla a mí. Y dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, entonces tenemos que ser ¿qué? Obedientes. ¿A quién? A Dios. ¿Es fácil o no? Dice, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y sigue diciendo, háganlo todo sin quejas, diga sin quejas, ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa. O
¿Será mucho pedir? Diga, el cristianismo es un estilo de vida. Vamos, dígalo, el cristianismo es un estilo de vida. No es una religión. Es un estilo de vida. Ahí está, sin contiendas, intachables, puros, sin culpa, en medio de una generación. ¿Cómo está la generación que nos rodea? Dice ahí, torcida y depravada. ¿Usted cree que sí está así la generación que nos rodea? Yo estoy realmente sorprendido de a dónde han llegado los niveles de inmoralidad y de corrupción, por mencionar solo dos cosas. Viviendo lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Viendo la gente que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Mírelo ahí. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo estamos viviendo hoy. Es terrible. No hay que hablar mucho de eso porque está suficientemente ilustrada. Pero ¿qué dice enseguida? Vamos, ayúdeme a leer, por favor, la última parte del versículo 15. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Hay otra versión que conocemos, la Reina Valera, que dice como luminares en el mundo. Hay una idea que Dios quiere que nos llevemos hoy. Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, la gente pudo ver la gloria de Dios porque Jesús la reflejaba. Jesús, cuando después de resucitar asciende al cielo, deja su espíritu para que habitando en nosotros produzca luz. La luz es eso, todo eso que hemos leído hoy, toda esa lista que la palabra de Dios nos ha dado hoy. Sinceridad, santidad, convicción, intachables, sin contiendas, sin murmuraciones, puros, sin culpa. ¿Sabe qué causa eso en nosotros ante el mundo? Causa un brillo. Y Dios quiere que nos vayamos con esa imagen hoy. Eso causa un brillo en medio de las tinieblas. No sé si eso le gusta, a mí me gusta mucho. Dios me dice, usted está en la luz, pero tiene que brillar, tiene que alumbrar, tiene que resplandecer. Y entonces pensemos en Jesús, que mientras estuvo aquí, era el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de Dios mismo. Ahora Jesús no está. En este tiempo, cuando se escribió esta palabra, estaba el apóstol Pablo, y estaba Timoteo, y estaba Tito, y estaban todos los discípulos. Ahora ellos tampoco están. Ya partieron con el Señor. No sé si usted ha pensado quién debe brillar ahora. No sé si usted ha pensado quién es el resplandor de la gloria de Dios. No sé si usted ha pensado quién es la imagen de Dios. Vamos, levántese y diga yo. Vamos, levántese y diga yo. Y voy a brillar. Y voy a resplandecer. Y voy a alumbrar. Y por supuesto que voy a hablar, pero voy a hablar con ese brillo. Vamos, diga el brillo de la santidad. El brillo de la sinceridad. El brillo de la paz, el brillo de la no contienda, el brillo de querer ayudar a otros, hacerles el bien, el brillo de querer contribuir al crecimiento de otros. Dios me ha llamado para ayudar a que otros crezcan. Todo lo que Dios me ha dado, allí donde tú estás, cierra tus ojos y di todo lo que Dios me ha dado. Vamos, dilo en voz alta, todo lo que Dios me ha dado cobra sentido cuando lo doy a otros. Oh Dios, gracias. Yo quiero brillar, Señor. Yo quiero resplandecer. Yo quiero acompañar mis palabras. Es más, según estoy entendiendo, podría aún sin palabras, por el brillo que tú produces en mí, Espíritu Santo, podría alcanzar a otros, podría conmover a otros, podría quebrantar el reino de las tinieblas
Oh, aleluya. Vamos, levanta tus manos y di: voy a brillar. No permitas que nada te distraiga en este momento. Hay algo que Dios quiere dejar consignado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Nos has llamado, Dios mío, para brillar. No para fijarme en lo mal que están los otros, no para condenar a otros, no para sentirme superior a otros, no para pretender ser más que otros. Me has llamado para brillar, Señor. Y voy a ayudarlos. Y voy a darles palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de esperanza. No voy a permanecer indiferente, indolente ante la necesidad, ante el dolor de otros. Soy uno que ha sido alumbrado por Cristo. Soy uno que puede brillar con su luz para que las tinieblas retrocedan. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor: voy a brillar. Voy a brillar, Señor. Aleluya, aleluya. Vamos, no te detengas. Dile al Señor lo que estás experimentando en este momento. No te detengas ni un instante. Tal vez tengas que darle gracias, tal vez tengas que comprometerte, tal vez estás pensando en alguien. Pero di: voy a brillar. Es la consigna de Dios: voy a brillar. Es el mensaje de hoy, es la palabra de hoy. Levántate y resplandece, dice el Señor. Aleluya. Vamos, di: yo me levanto. Yo me levanto en el nombre de Jesús y voy a resplandecer. Vamos, allí en tu corazón dilo: me levanto y voy a resplandecer. Aleluya, aleluya. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo quiero que usted se ponga frente a alguien. Nadie se va a quedar solo en este momento. Cantar esto tiene sentido si yo me paro frente a alguien. Vamos, párate frente a alguien. Párate frente a alguien, por favor, en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a cantar esto, pero no para nosotros. Vamos a cantarlo para la persona que tenemos enfrente. Vamos a invitar al otro a brillar. ¿Amén? Bueno, va, en el nombre de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Señor, muchísimas gracias. Padre, muchísimas gracias. Qué palabra preciosa. Yo quiero brillar. Yo quiero brillar. Esto retumba en mi mente, en mi corazón. Yo quiero brillar. Es más que palabras. Padre,
Padre, muchísimas gracias